Vale, pues parece que ahora sí que sí, perdonad. Vamos a empezar otra vez desde el principio. Muchas gracias. No, no hace falta. Quería empezar mi presentación compartiendo una pequeña historia personal. Ahora sí, estamos en el año 2007. ¿Vale? Es un año pues en el que todavía no sabíamos lo que era una pandemia, palabras como confinamiento, etcétera, nos sonaba un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Y además, pues bueno, fue el año en el que decidí que tocaba irse de casa, que tenía mi primer empleo y bueno, pues vamos a liarnos la manta a la cabeza y vamos a ver qué tal funciona. Como podéis imaginar, la casa a la que me fui dista mucho de la que estáis viendo aquí detrás, pero cuando te vas a vivir solo, de repente llega un problema y es que hay que cocinar y no menos que 3 veces al día. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, pues somos autosuficientes, somos gente técnica, busquemos en Internet. Pues nada, celebremos mi nueva casa con unas tortitas para desayunar, ¿de acuerdo? Y este fue un ejemplo de una de las recetas que encontré por Internet, en el que, bueno, pues ya de primeras me están diciendo que la receta es fácil y que me van a salir 12 tortitas. Que digo, bueno, depende un poco del tamaño de la tortita, entiendo, ¿no? Pero es que además, cuando empiezas a seguir los pasos, empiezan a decirte cosas como una pizca de sal. ¿Qué es una pizca de sal? ¿Una cucharita? ¿Mis dedos? ¿Los dedos de otra persona? ¿De un niño? No sabemos. Además, también te dicen, bueno, en uno de los pasos nos dicen, oye, cuando esté caliente, haz algo. Bueno, caliente depende de la intolerancia al calor que tengamos cada uno, ¿no? Y mi favorito, segundo paso, cuando hagas la masa, déjalo 30 minutos que repose si tienes tiempo, ¿vale? Y si no tienes tiempo, bueno, pues no sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, al final, lo que ocurre con esto es que aprender a cocinar de esta forma pues es frustrante y acabamos, pues eso, acabamos con robots de cocina, acabamos en restaurantes de comida rápida, etc. Al final somos gente técnica y aprender a cocinar no es muy diferente que aprender un nuevo lenguaje de programación, una nueva tecnología. Y si no prestamos atención a este tipo de detalles, a esta experiencia, puede ser también muy frustrante para todos los desarrolladores. Yo soy Álvaro Navarro, soy Developer Advocate en Spotify y hoy quiero compartir nuestra experiencia trabajando con Developer Experience en Spotify. Y la primera pregunta sería, ¿qué es esto de la Developer Experience? ¿Se ve, no? Sí. ¿Qué es esto de la Developer Experience? Bueno, esta es una de las muchas definiciones que he encontrado por Internet. Podéis preguntar a ChatGPT, que ahora está tan de moda. Incluso le podéis decir, cuéntamelo como si tuvieras 6 años. Pero al final la idea es que Developer Experience o experiencia de desarrollador viene siendo la experiencia que los desarrolladores van a sufrir, van a experimentar usando tu tecnología, cómo de fácil la encuentran y cuál es el grado de satisfacción a la hora de usarla, ¿de acuerdo? Y sobre todo a la hora de aprenderla. ¿Y por qué es importante? Pues porque va a tener un impacto de lleno en temas como productividad, creatividad y la satisfacción a la hora de trabajar, que supongo nos suena a todos, ¿no? Esos son los 3 últimos términos. Entonces, desde Spotify entendemos Developer Experience de 2 formas. En primer lugar, lo que llamamos experiencia de desarrollador externa, es decir, la que todos y todas hemos usado, típico repositorio al que accedes, lees documentación, típicas APIs, que vas a un portal de desarrolladores, te cuentan un poco lo que hacen, etcétera, etcétera, SDKs, cloud, etcétera. Y todo el mundo utiliza un punto único de entrada y ahí pues, nos documentamos, aprendemos, ejemplos, etcétera. Pero también hay una experiencia de desarrollador interna dentro de todas las empresas, ¿de acuerdo? Probablemente todo esto suene, ¿no? Cuando llegáis a una empresa y te das cuenta de, bueno, pues aquí usamos Git, aquí somos de la vieja escuela, usamos todavía CVS, o tenemos esta librería que nos ayuda a hacer esto y lo otro, etcétera, ¿no? Y la documentación interna dentro de la empresa. Eso es a lo que llamamos experiencia de desarrollador o DX interna. Vamos a centrarnos por un momento en la DX externa. Cuando hablamos de DX externa, lo que deberíamos entender es lo que se denomina el Developer Journey, el viaje que emprendemos con ese desarrollador o esa desarrolladora que va a empezar a aprender y a utilizar nuestra tecnología. Este viaje que vamos a emprender con ellos normalmente tiene 5 fases. Si leéis en Internet puede que cambie alguna de las fases, pero en esencia viene a ser esto. Una fase de descubrimiento, una de evaluación, una de aprendizaje, construcción y, para finalizar, escalado, ¿vale? Vamos a ver cada una de ellas. Bueno, antes de empezar con ellas, las 3 primeras fases, el descubrimiento, la evaluación y el aprendizaje, es lo que se denomina el onboarding dentro de una tecnología, ¿vale? Y es un proceso que vamos a ver ahora que es extremadamente importante porque va a ser la diferencia entre que alguien se quede a usar nuestra tecnología, nuestras APIs, etcétera, o que huyan espantados, ¿de acuerdo?
Si nos centramos en la parte de descubrimiento, las preguntas típicas que se van a hacer pues van a ser lo primero, ¿qué es esto? ¿De acuerdo? Y además, esto soluciona mi problema. ¿De acuerdo? Además de experiencia de desarrollador, en esta primera fase también entran en juego cosas como, por ejemplo, posicionamiento dentro de un buscador. Si no somos una empresa especialmente conocida, en la que bueno, pues alguien busca APIs para hacer X y pues, deberíamos aparecer nosotros en las primeras posiciones. ¿Vale? Invertir un poquito en SEO, etcétera. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista de experiencia de desarrollador, estas son las preguntas que vamos a hacer. Una muy importante es si es creíble, si nos están contando algo que a priori sabéis de antemano que no es así, ¿no? Si de repente te dicen, aquí tenemos unas APIs que hacen una cosa que tú sabes de sobra que no funciona, pues oye, a lo mejor eso es un red flag que tenemos que tener en cuenta. Aquí tienes un pequeño ejemplo de lo que ocurre en esta primera fase. Esto es la gente de Pusher, que es una API de mensajería, y cuando llegamos por primera vez a esta primera página, a lo que es el landing page, lo primero que vemos es que ya me están hablando con código. Me están diciendo que tenemos un suscriptor, un subscriber, un publisher. Además, vemos que hay diferentes ejemplos, diferentes lenguajes, hay código. Hablan nuestro lenguaje. Eso mola, eso tiene buena pinta. Y además, si hacemos un poquito más scroll para abajo, vais a ver que nos están diciendo, con 4 casos de uso muy sencillos, lo que puedes hacer con estas APIs. ¿Vale? También tiene buena pinta. Otro ejemplo que me gusta mucho es la gente de Vercel, que son los que están detrás del framework Next.js. Tú llegas a la web, te dicen en una sola frase lo que es este framework, para qué vale, pero además, en una sola línea, en un solo comando, ¿vale? Nos dicen cómo instalarlo y cómo empezar. ¿De acuerdo? Además, tiene una llamada, un call to action a, bueno, get started, y a partir de aquí ya empieza la magia, por decirlo así. Es otro muy buen ejemplo de discoverabilidad dentro de una de las páginas. Y saltando de evaluación, ya hemos descubierto la página, nos hemos enterado más o menos de qué va el tema, y ahora la pregunta que nos hacemos es, bueno, esto es fácil, esto me va a llevar horas y horas y días a aprenderlo. Esa es la primera pregunta que solemos hacer. Una de las empresas que creo que están haciendo Developer Experience o que se han convertido un poco en referencia son la gente de Stripe. Si se echa un vistazo a la documentación y no tenéis ni idea de qué es Stripe, está muy bien explicado, pero es que además en esta página de desarrolladores vemos todos los recursos que ponen a nuestra disposición. Estamos hablando que tienen APIs, que tienen vídeos, que tienen aplicaciones de ejemplo, con lo cual da la sensación de que bueno, el material que me propone me va a facilitar mucho el uso, va teniendo esto buena pinta. ¿Tenemos muchos productos? Bueno, pues organicémoslos para que esta fase de evaluación sea fácil para los desarrolladores. En este ejemplo, la gente de Web for Developers ha decidido agrupar los tropecientos productos que tienen a las diferentes fases en las que un desarrollador puede estar: desarrollo, crecimiento o monetización. Entonces, bueno, otra pregunta muy importante. Sabemos que esto tiene buena pinta, es fácil, cumple lo que prometen, pero ¿tenemos algún red flag? El mensaje que nos dan es demasiado ventas, es demasiado marketing, habla nuestro lenguaje, un lenguaje técnico en el que me sienta cómodo. No he puesto ningún ejemplo, pero no es difícil de encontrar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en esta parte del journey? Bueno, pues que lo que son las FAQ, las preguntas que más se suelen preguntar, suelen ser parte de esta primera fase o segunda fase de evaluación. Yo personalmente no soy muy fan de este tipo de documentación o de material dentro de un portal, porque cuando tienes gente que te está preguntando lo mismo siempre, puede ser un síntoma de que algo falta a la documentación, puede ser un síntoma de que algo no está claro en el portal, con lo cual al final estas FAQs pueden ser como un pequeño parche de algo que no está solucionando, que es invertir tiempo en tu documentación, en tus ejemplos, ¿de acuerdo? Saltamos a la fase de aprendizaje, en el que, bueno, pues ya sabemos de qué va esto, parece fácil, ahora llega el momento de remangarme y empezar a tirar mis primeras líneas de código, mis primeras API calls, si estamos usando un programa de un portal de APIs, etc. ¿Cuál es la pregunta que nos vamos a hacer aquí? ¿Es la documentación fácil, es agradable de usar? Porque, bueno, podemos usar documentación es un archivo Markdown plano, puede ser un archivo de texto, pero realmente podemos invertir para que la documentación tenga un aspecto que sea agradable, en el que la gente no se pierda, que haya una navegación detrás. Por ejemplo, eso es la gente de Miro, que tiene una documentación que es bastante buena. Al final, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar es que cuando desarrolladores empiezan a leer, tenemos que pensar en ese journey, en ese viaje,
que vamos a dar con ellos durante toda la fase en la que están aprendiendo la documentación. Supongo que os suenan cosas como esta, en el que tú estás leyendo un documento y en el pie del documento pues te dicen, oye, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo complementar lo que acabo de aprender? Pues es algo muy interesante y que mejora mucho la experiencia de desarrollador. Y ahora uno de mis temas favoritos, que es la documentación. Y aquí voy a lanzar una pregunta aquí a la audiencia, aunque bueno, veo regular con los focos. Levantad la mano aquellos y aquellas que os encante y os guste leer buena documentación. Pues bueno, hay gente por aquí que no. Pues diría que el 90 y mucho %, ¿verdad? Y ahora levantad las manos aquellos que os guste escribir documentación. Uf, la cosa ha bajado. Ha bajado mucho. Y es que crear una buena documentación es una tarea que no es nada fácil, ¿de acuerdo? Dentro de Spotify, a la hora de trabajar con equipos internos a mejorar su experiencia de desarrolladores, hicimos un pequeño workshop en el que proporcionamos unos ejemplos, ¿de acuerdo? Y uno de esos ejercicios, mejor dicho, era, propusimos, oye, vamos a hacer un tutorial en el que tenéis que describir paso a paso cómo preparar una taza de té, ¿vale? Entonces, bueno, pues eran 8 personas, se pusieron cada uno, pim, pim, a escribir y, sorpresa, 8 personas y 8 tutoriales diferentes para simplemente documentar cómo preparar un té. ¿Por qué? Porque estaba desde aquella persona que no le gustaba nada el té y que más o menos le sonaba un poco de que había que hervir agua y echar una bolsita, hasta aquella persona que era fanático del té, empezó la documentación escribiendo ingredientes, medidas, tipos de té, paso a paso, y ahora qué, que es una maravilla de documentación. Entonces, como os digo, la documentación no es fácil. No sé si habéis visto este vídeo, se hizo viral hace unas semanas, en el que un padre le dice a sus hijos, oye, escribidme un pequeño tutorial, unas instrucciones sobre cómo prepararme un sándwich de crema de cacahuete. A ver si se oye. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. I'm done. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Si habéis fijado la reacción del niño que dice, oh, wait, hold on, espera, ¿qué está pasando aquí? Eso es lo que tenemos que evitar, ¿vale? A la hora de trabajar con Developer Experience. Una de las cosas que se suele hacer es invertir tiempo en definir una muy buena arquitectura de la información. ¿Qué significa esto? Bueno, que no solamente tenemos que fijarnos en el contenido, qué tutoriales queremos escribir, qué guías, etcétera, sino cómo organizar y darle forma en nuestro portal, en esa interfaz de comunicación que vamos a tener con los desarrolladores. Es una tarea que no es fácil y hubo alguien que se le ocurrió un pequeño framework, una pequeña idea que se llama Diatasix, una palabra griega, en el que nos propone organizar la documentación en torno a 4 tipos diferentes, ¿vale? Entonces, lo que se hace es, se define 2 ejes. En el eje X podemos ver que tenemos si va a servir para aprender o estudiar o va a servir para implementar algo del trabajo. Y en el eje Y, si son pasos prácticos, es decir, tipo tutorial, primero, segundo, tercero, o si es algo más teórico. De acuerdo a estas 4 ideas, lo primero que vamos a tener son tutoriales, ¿vale? Un tutorial no es más que una guía en la que tú vas siguiendo 1, 2, 3, 4, pero que el resultado no te está proporcionando algo que tú puedas obtener, una pequeña aplicación que puedas ejecutar, sino que es una documentación que te va a ayudar a comprender un aspecto importante de tu producto. Si volvemos al ejemplo de cómo aprender a cocinar, por ejemplo, un tutorial podría ser pues, cómo hervir agua, cómo preparar pasta, que por sí, hombre, te puedes comer la pasta sin nada, pero el tutorial de, pues, hay que hervir agua, hay que echar la pasta, fijarse en las instrucciones, cuánto tiempo tiene que hervir, etcétera. Eso sería un tutorial paso a paso, pero que al final no tienes la receta entera. En cambio, tenemos las guías how-tos, en el que igual son un tipo de documentación también por pasos, pero al final de estos pasos vamos a tener algo funcionando. Vamos a tener una pequeña receta, por decirlo así. ¿Qué sería un how-to? Por ejemplo, pues espaguetis boloñesa, espagueti carbonara, ¿vale? Que es algo más elaborado y que al final del how-to me lo puedo comer.
Además, vamos a tener guías que son explanatorias de conceptos, en el que, bueno, normalmente no son muy largas, son guías más cortitas, en el que vamos a explicar conceptos importantes, ¿vale? Por ejemplo, pues, ¿qué puede ser? Pues, volvemos al ejemplo de la cocina otra vez, pues un concepto de qué es la cubertería, ¿no? Si estamos absolutamente perdidos y qué es una vitrocerámica. Eso sería la típica guía muy cortita explicando conceptos básicos que vamos a necesitar. Y por último, la referencia. La referencia va a ser, bueno, sabemos hacer cosas y ahora ya, pues quiero, oye, ya se hacen unos espaguetis, pero ahora quiero hacer algo un poquito más elaborado. Pues una referencia sería, pues como la documentación e instrucciones, por ejemplo, de la placa de vitrocerámica, en el que te dice qué diferentes modos hay, que tú puedes consultarlo, etcétera, etcétera. En el mundo real, en el mundo técnico, pues una referencia sería la API reference, en el que miramos las entradas, las salidas de los endpoints, etcétera, etcétera, ¿vale? El primer ejemplo a la hora de empezar a escribir documentación y a articularla dentro de nuestro portal, creo que es súper importante conocer la audiencia, quién nos está leyendo. Es decir, si estamos trabajando, por ejemplo, una librería que es para mobile y que, bueno, pues estamos centrados en iOS, por ejemplo, pues debemos conocer si nuestros desarrolladores son más de Swift, de Objective-C, o si es Android, si utilizan Java, si utilizan Kotlin, porque todos los ejemplos y toda la documentación tiene que girar en torno a lo que tu audiencia realmente está esperando de vosotros, ¿de acuerdo? Y súper importante, que complementa bien lo del onboarding que comentábamos antes, es las guías de inicio rápido. Las guías de inicio rápido son extremadamente importantes porque es fundamentalmente el primer tutorial, la primera guía que se van a leer. Hay que invertir tiempo, tiene que ser corta, precisa, no podemos estar 3 horas con una guía de aprendizaje rápido porque la gente coge y se va, ¿de acuerdo? ¿Qué se espera de una guía de aprendizaje rápido? Bueno, pues pasos concretos, ejemplos que se pueda copiar, que se pueda pegar y que al final de esta pequeña guía pues tengamos algo que, digamos, demuestre el potencial de nuestro producto y, insisto, sin invertir 2 horas, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos diferentes productos y no podemos crear una única guía de aprendizaje rápido? Bueno, pues hagamos varias, ¿vale? La gente de Box pensó, bueno, tenemos diferentes usuarios, tenemos diferentes productos y cada uno de estos productos merece una guía de aprendizaje rápido. Pues así, lo podemos hacer así. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, una de las métricas más importantes dentro de la Developer Experience es el Time to First Hello World o Time to First API Call, si estáis usando APIs. Al final lo que vamos a hacer es medir cuál es el tiempo desde que alguien llega por primera vez a nuestro portal o a nuestra guía de aprendizaje rápido y tiene algo funcionando, un pequeño Hello World, una pequeña llamada al API que hace algo, etcétera. Hay alguien en Internet, bueno, vais a ver que hay muchísima documentación sobre esto, que bueno, tiene un repositorio y que ha ido por algunos proyectos open source que le son útiles y ha ido uno por uno midiendo el tiempo, el time to hello world para cada uno de estos plugins. Muy basado en Jenkins, pero podéis ver lo que tarda en cada uno de ellos, ¿vale? Es una referencia. Con lo cual nos va a interesar tener un time to first hello world relativamente fácil, relativamente corto, pero tampoco queremos que sea algo de 30 segundos, porque no nos va a dar tiempo a realmente vender, si se puede usar esta palabra en este contexto, nuestra tecnología. Y súper importante, ejemplos. Nos encantan los ejemplos. A todo el mundo le encantan los ejemplos, ¿verdad? El copiar y pegar, deporte nacional en nuestra industria. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Tenemos que conocer quién está usando nuestra tecnología, nuestras APIs, nuestras librerías, proporcionar los ejemplos y los lenguajes que están esperando. ¿Podemos mantener todos estos ejemplos? ¿Tenemos recursos suficientes para, bueno, en este caso está la gente de Stripe otra vez, que tienen como 7 o 8 lenguajes. Tenemos capacidad para mantener todos los ejemplos actualizados, porque los ejemplos no solamente vale con tenerlos, tienen que funcionar, ¿vale? Tenemos capacidad para que si mañana yo libero una nueva API, nuevo endpoint, pueda proporcionar ejemplos en todos los lenguajes para que todo sea homogéneo. Son preguntas que deberéis haceros, ¿vale? Y muy importante, herramientas. Por ejemplo, si otra vez, ¿no? El tema de APIs, y a lo mejor os puede interesar invertir en experiencia de desarrollador proporcionando un pequeño SDK que, digamos, encapsule las llamadas a las APIs y que te proporcione temas como autorización de forma un poquito transparente. Y la misma pregunta de antes, ¿cuántos SDK somos capaces de mantener? ¿Vale? ¿Podemos de alguna forma colaborar con la comunidad? Que es bastante típico que la gente, sobre todo si tenéis unas APIs abiertas, si tenéis algún tipo de producto open source, que la comunidad pues, bueno, se lance y que
y que también creen SDKs y que lo liberen, ¿vale? Entonces, esas son situaciones que nos van a beneficiar también para mejorar la experiencia de desarrollador. De acuerdo, pues vamos a pasar a la parte de construcción, el build. Ya hemos hecho nuestro primer ejemplo, nuestra primera llamada API, etcétera. Ya, bueno, pues estamos encantados y ahora lo que hace falta es construir lo que teníamos pensado, porque hasta ahora estamos aprendiendo. Ahora, a estas alturas ya lo que nos va a interesar sobre todo es evaluar si el producto es agradable de usar, ¿vale? La documentación, en el paso anterior nos hemos dado cuenta que bien, que funciona, que está bien cubierta, pero ahora me va a interesar cosas como, por ejemplo, si es una plataforma de APIs, si las APIs están bien diseñadas, si son homogéneas, porque eso también es experiencia de desarrollador, si tenemos una latencia relativamente baja, no queremos usar endpoints que tarden 2 segundos en contestar. Entonces, al final tenemos que ver el producto en su conjunto y proporcionar la mejor experiencia de desarrollador. Además, vamos a ver, en esta etapa, seguro que la gente va a tener dudas, va a tener preguntas, cómo podemos proporcionar el soporte. Y además, si de repente encuentran un bug o quieren reportar algo, qué canal vamos a establecer para que nos puedan reportar todo ese tipo de incidencias. Esta es la referencia, la API Reference, que tenemos en Spotify for Developers. La acabamos de lanzar hace un mes, más o menos. Y la idea en esta etapa, la documentación que nos va a ser relevante va a ser la referencia. Si os acordáis en el ejemplo, en el pequeño framework que os he mostrado antes, con los 2 ejes, lo que vamos a centrarnos en esta etapa es documentación que van a usar, pero ya de modo de referencia, ¿vale? Pues ya saben, han implementado autenticación y ahora lo que están haciendo es trabajar implementando diferentes endpoints. Podemos proporcionar un entorno en el que, bueno, desde la misma página web puedan poner, por ejemplo, aquí, ¿no? Podemos mandar un argumento y directamente desde el portal hacer try y que el backend responda y que nos muestre la respuesta. ¿Es algo que es factible? Si es así, mejora muchísimo la experiencia, con lo cual invirtamos en ello. Además, otra cosa importante es que, bueno, según vayan avanzando y vayan construyendo, quieren saber cómo evoluciona el producto. Podemos proporcionar un medio en el que puedan estar al día de qué cosas nuevas hay, qué se va a deprecar en el futuro, ¿vale? Ese canal tiene que ser fiable, tiene que estar actualizado, ¿vale? Porque al final lo que queremos es fiabilidad. Y por último, la fase de escalado, porque, bueno, ya tenemos nuestro producto y ahora la pregunta que se puede hacer estos desarrolladores es, bueno, ¿qué puedo hacer más? Algo se me ha quedado corto. De alguna forma, ¿tienen algún canal para que yo pueda reportar que algo me falta? Por ejemplo, una API que he echado de menos una API porque he tenido que hacer un pequeño workaround para implementar algo en concreto. ¿Hay algún canal que pueda establecer con la empresa para reportar ese tipo de cosas? Y muy importante, ¿cómo puedo dar feedback? ¿Cómo puedo decir, oye, que esto no funciona bien, oye, que esto espero más de vosotros, etcétera? Una de las cosas que se suele hacer, además, por supuesto, de Google Analytics y diferentes métricas que se usan de forma no directa por el usuario, son, bueno, en nuestra documentación podremos preguntar si funciona, si no funciona, si ha sido útil. Son métricas muy interesantes, ¿vale? Incluso podemos medir con estas métricas analíticas que comentaba cuánto tiempo pasan en cada uno de los tutoriales y documentación, ¿vale? Eso puede ser también una métrica interesante. Aquí, en este punto, lo que se va a trabajar mucho, muchas empresas trabajamos, es con lo que se denominan feedback loops. Bueno, sobre esto se puede dar una charla prácticamente entera, pero, bueno, dado el tiempo que me queda, vamos a ir un poquito más rápido. Y la idea es la siguiente. Tenemos desarrolladores externos que en esta fase de escalado tienen integrado nuestras APIs, tienen integrada nuestra librería, y lo que vamos a hacer es que queremos de alguna forma escuchar qué tipo de feedback, qué tipo de comentarios tienen, ¿vale? Entonces, lo que normalmente se hace es que esta gente, bueno, pues reporta algo, se les escucha y luego se les mantiene un poco al día. Por otra parte, la otra pata de este loop sería lo que ocurre dentro de la empresa. Cuando tenemos el feedback que nos están llegando desde desarrolladores externos, tenemos que recogerlo, analizarlo, priorizarlo, ver si, por ejemplo, es un feedback que nos ha dado, es un comentario que nos da alguien en concreto, pero bueno, vemos que es una sola persona. Pero si de repente vemos que hay algo que la gente reporta y vemos un patrón, puede ser interesante priorizarlo y trabajarlo internamente para ver si podemos dar una solución, ¿vale? La gente que se encarga normalmente de servir como puente entre gente de comunidades externas, desarrolladores externas y la empresa suele ser el equipo de Developer Relations, que va a ser el puente de unión entre ambos mundos, ¿de acuerdo?
Y por último, bueno, podemos tener gente que diga, es que yo, además de reportar, es que quiero contribuir, porque bueno, esto puede ser un producto open source y tengo la capacidad de mandar un pull request y colaborar con el producto. Bueno, pues invirtamos tiempo en escribir una buena guía cómo contribuir, ¿vale? Eso puede ser también muy interesante y mejorar mucho la vida de la gente. Y hasta ahora hemos hablado de esta experiencia de desarrollador externa. ¿Y qué ocurre con la interna? ¿Funciona igual? ¿Es el mismo journey? Bueno, pues no es exactamente lo mismo. Algunas fases son muy parecidas, pero lo más importante es entender cómo es la experiencia de desarrollador en vuestras empresas, cómo ha sido. Yo tengo una pregunta aquí que lanzaros. ¿Cuánta gente, cuando se unió a la empresa a la que estáis ahora o cualquier otra, la experiencia de desarrollador o el onboarding como nuevos desarrolladores fue ir a una página de Confluence, leer un tutorial o bueno, un Google Doc donde te explican las cosas principales? ¿Cuánta gente ha sufrido eso o algo parecido a eso? Vale, pues veo manos. Y es que invertir en una buena experiencia, en una buena developer experience interna en una empresa no es fácil y es un problema cultural. La gente de Pronovix propone una serie de pasos a la hora de adoptar y de invertir en experiencia de desarrollador internamente en una empresa. Lo primero y más importante, arriba del todo, tendríamos tener a todo el mundo en la misma onda. Es decir, si vamos a invertir en esto, hagámoslo, pero a nivel de toda la empresa. Y además vamos a crear un catálogo, que es el siguiente paso, en el que vamos a exponer diferentes componentes, recursos que cada uno de los departamentos podemos compartir, ¿vale? Y que se crea un poquito ese ambiente de colaboración en el que cualquier persona pues, se sienta libre de, oye, pues yo he visto un bug en el repositorio del departamento de al lado, incluso puedo contribuir en lugar de escribirles un mensaje y decir, oye, que esto no funciona, a lo mejor es una chorrada y puedo mandar un pull request directamente. Además, necesitamos guías, no solamente hablamos de guías de estilo a la hora de programar, las guías de estilo a la hora de diseñar APIs, sino guías de estilo a la hora de qué stack estamos, por ejemplo, utilizando en la empresa. Es decir, si mi departamento está usando React, no tiene sentido que la gente de allí utilice Angular, por ejemplo, ¿no? Pero definamos unas guías comunes para todos. Además, el equipo de Developer Experience probablemente, pues, cuando se publique todo este material, guías, habrá preguntas y habrá que hacer una serie de seguimientos. Y, por supuesto, esto es un proceso vivo, es un proceso en el que la gente va a reportar, va a haber feedback y habrá que evolucionarlo, ¿vale? Que es un poco el proceso que tenemos dentro de la empresa. Dentro de Spotify tenemos un producto, que a lo mejor os suena, se llama Backstage y viene siendo un portal de desarrollador interno, ¿vale? Fundamentalmente es la columna vertebral dentro de la empresa. Casi todo ocurre a través de Backstage. Backstage nos va a permitir conectar diferentes servicios que tengamos en la empresa y nos va a permitir definir incluso plantillas en el que si somos una empresa que hacemos front, podemos definir ciertas plantillas a la hora de crear un componente React, a la hora de hacer algo en particular. Y sabemos que todos los departamentos que tengan que hacer componentes o cualquier otro tipo de software, pasando por Backstage, homogeneizamos todo el desarrollo del código. Además, nos va a permitir, aquí tenemos un pantallazo, nos va a permitir listar cuántos componentes tiene cada departamento, cómo se comunican, con qué API se comunican cada uno de los componentes, dónde está la documentación de cada componente, etcétera. Con lo cual, tener todo integrado en un portal de desarrolladores de este tipo, con todos los servicios, GitHub, CI/CD, etcétera, nos va a facilitar muchísimo la vida. Y bueno, y ahora la pregunta es, vale, hemos invertido en experiencia de desarrollador, estamos felices, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ahora lo que nos va a interesar es medir y saber si esto está funcionando. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues un ejercicio que se suele hacer es hacer test de usuario. Los test de usuario básicamente son unos test en los que definimos internamente en la empresa y decimos, bueno, pues ¿qué queremos probar? Vamos a probar un nuevo API que hemos liberado. Lo que vamos a hacer es escribir un pequeño test, ¿vale? Y buscamos gente voluntaria que se preste a hacer ese test. Normalmente estos tests se graban y pues puedes decir algo así como, oye, si tuvieras que utilizar un API en concreto para hacer algo en concreto, ¿cuál utilizarías? Entonces, en esa grabación ves que van al catálogo, que miran las APIs, miran documentación y vas viendo un poco el patrón que siguen los desarrolladores. Si algo no está claro o si hay ejercicios que nadie es capaz de hacer, probablemente tenemos que ir al producto y darle una vuelta, ¿vale? Además, luego, pues el debrief, que es justamente lo que acabo de explicar, y además feedback. Si tenemos un producto en el que, bueno, que el test no lo hace el departamento que está detrás de ese producto, pues tenemos que hacer un seguimiento con ellos, que viene a ser un poco la parte de feedback loops que contaba antes. Otra buena forma también de probar vuestra experiencia de desarrollador es con hackathons. Si podéis participar en hackathons, es muy buena ocasión, más allá de divertirnos, comer pizza todos al final.
Es muy interesante porque puedes ver mediante observación cómo la gente lee vuestra documentación, veis los problemas en los que se encuentran y, sobre todo, veis las preguntas que os suelen hacer. Si de repente veis que hay un montón de preguntas sobre autorización, oye, pues quizá la documentación no está clara, démosle una vuelta, ¿vale? Además, es muy buena oportunidad para hacer entrevistas. Si hay equipos del hackathon en los que estás seguro que han usado vuestra tecnología, bueno, pues organicemos una pequeña charla con ellos y entendamos qué puntos funcionan, cuáles no, y luego todo ese feedback de vuelta a la empresa con la misma idea que comentaba antes de los feedback loops. Y conclusiones, que creo que es lo más interesante y lo que pues, podéis llevar de esta charla. Invertir o tener una experiencia, o invertir no, obviamente, porque nadie invierte en mala experiencia de desarrollador, pero no invertir en experiencia de desarrollador, la consecuencia más inmediata es que la adopción va a ser muy baja. La gente se va a frustrar y la gente no va a usar vuestros productos. Además, el número de peticiones a soporte se va a incrementar por mucho. Y si estamos hablando de developer experience interna en una empresa, lo que ocurre es que el conocimiento va a estar en silos, ¿vale? Y no vamos a poder mejorar. ¿Cuántas empresas no han desarrollado la misma librería matemática, por decirlo así? Y hay un departamento, hay una librería por cada departamento. Queremos evitar eso, ¿de acuerdo? En cambio, una muy buena experiencia de desarrollador lo que nos va a implicar, lo que implica es que la adopción va a ser muy buena, la gente va a estar feliz, vamos a fomentar mucho la innovación, porque cuanto mejor sea la documentación, ejemplos, etcétera, herramientas, la gente se le va a ocurrir mejores ideas, con lo cual es beneficioso para ambas partes. Y además, muy importante, desde el punto de vista de empresa, es que el número de peticiones de soporte se va a reducir muchísimo. Y muchas gracias por escucharme. He ido un poquito rápido, perdonadme, porque me estaba quedando ya sin tiempo y espero que os haya gustado. Si es así, pues no olvidéis de evaluar la charla en la aplicación. Y creo que tenemos unos minutillos para alguna pregunta. O sea que si os animáis, encantado de contestaros. Gracias. No veo nada. No sé si hay alguna mano levantada. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería preguntarte sobre la experiencia interna de desarrollo. Yo estaba esperando, o quería escuchar tu visión, a ver si lo implementas de alguna manera, algo más en lo técnico. Por ejemplo, llega un nuevo desarrollador a un equipo. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en tener su repositorio clonado funcionando en local? O sea, si tenéis algún tipo de experiencia de cara a replicar infraestructuras locales para no depender de tal, makefiles, scripting o este tipo de cosas. Sí, es buena pregunta. De hecho, tuve que cortar la charla en algún punto porque ya se me iba de la hora. Y la idea es, en Spotify, una de las cosas que hacemos es invertir en lo que se denomina, creo que está también en Internet, se llama Golden Path. Entonces, tú llegas nuevo a la empresa, eres desarrollador Android, y hay un tutorial que te está esperando de X pasos, y al final de ese tutorial te puede tardar más o menos, depende un poco de tu background. Al final de ese tutorial tienes el repositorio clonado localmente, funcionando y listo para implementar incluso una pequeña funcionalidad nueva, ¿vale? Que está preparada un poco ad hoc en el tutorial. Entonces, respondiendo a tu pregunta, bueno, pues estamos hablando de horas, dependiendo un poco del perfil, si eres front, si eres backend, si eres mobile, etcétera. Pero la idea es esa, que cuando tú entras a la empresa, lo primero que haces es seguir estos tutoriales, estos Golden Path, y tienes algo funcionando en cuestión de pues, como te digo, ahora lo que sea, ¿no? Porque son largos los tutoriales, porque no solamente es hacer el setup del environment, hacer un clonado, hacer digamos, instalar todas las herramientas, sino además implementar algo, ¿vale? Que te enseñe un poco la dinámica, ¿vale? Okay. Muchas gracias. Nada. Sí, por ahí hay una preguntilla. Hola, buenas. Gracias por la charla, muy interesante. A mí me gustaría saber,
si realmente la Developer Experience sería algo más específico de lo que es User Experience o sería totalmente una rama diferente. Porque le veo similitudes y también con la parte en la parte interna de equipo, con la parte de RH, digamos, en algunos aspectos. Gracias. Es buena pregunta. De hecho, estaba esperando que alguien preguntara sobre DX y UX. Si lo piensas, UX al final lo que invierte es en mejorar la experiencia de usuario, pero DX es desarrollador, con lo cual la visión va a ser más una visión holística del producto entero, desde que llegas hasta que empiezas a programar. Obviamente, el UX juega un papel fundamental, porque si no tienes un buen UX, al final también implica que la DX no va a ser la mejor, ¿vale? Pero es una forma de complementar una a la otra. No son iguales, ni mucho menos, ¿vale? De hecho, te pongo un ejemplo. En la API Reference que os he mostrado antes, de Spotify for Developers, dimos muchas vueltas a cuál sería la mejor UX en esa interfaz para mejorar la DX, ¿vale? Por ejemplo, si vais a la respuesta que devuelve el API, podéis hacer clic en el JSON y automáticamente te selecciona el campo de la documentación asociado a ese campo de JSON, ¿vale? Eso es UX puro, pero mejora muchísimo la experiencia de desarrollador. No sé, ¿hay más preguntas por ahí? Es que no veo con los focos. Ah, mira, ahí al fondo, arriba del todo. Quería preguntarte, me ha parecido genial la charla, ¿utilizáis inteligencia artificial para el onboarding? No. No, he visto herramientas como Copilot for Docs, bueno, que todavía No que sigue usamos. siendo una beta y que promete onboardings flipantes. Sí, nosotros no tenemos nada parecido. ¿Y vuestro onboarding para una persona con experiencia, tenéis un tiempo? No hay ningún tiempo establecido. Como comentaba antes, lo que se espera es que cuando empieces en la empresa, además de leer documentación sobre la empresa como tal, se espera que hagas ese Golden Path, ¿no? Ese tutorial grande en el que te va a llevar paso a paso desde la nada hasta tener algo clonado localmente. Y luego hay otra iniciativa que es hacer un pequeño bootcamp con gente que se une a la empresa y bueno, pues se hacen equipos y se desarrolla algo en conjunto y tal. Al final es parte también del onboarding y te da más, es muy interesante porque te da una sensación de ver cómo se trabaja desde el punto de vista real dentro de la empresa, porque estás trabajando con gente que ha entrado nueva, uno de front, otro de back, otro de mobile y pues eso, hay que trabajar como equipo en implementar algo en concreto, ¿no? Un problema que te dan. Es parte también del onboarding. Gracias. Nada. Yo creo que queda tiempo para una preguntilla más. Mira, ahí hay una ahí abajo. Buenas tardes. Lo primero, gracias por la charla, ya te lo hemos dicho unos cuantos. En el apartado de documentación, hay apartados que son claros, que son documentación automática, o puede ser ASCII-Doc o Async API, o podemos hacer documentación en formato Markdown, para más o menos mantenerla, pero cuando vas creciendo como empresa, la documentación estática empieza a ser un problema desde el punto de vista de la mantenibilidad. O sea, tú hay que mantenerlo, actualizarlo, saco release. ¿Qué recomiendas en esos casos? ¿O tenéis alguna experiencia propia o caso de uso que digas el mejor enfoque para tratar 20, 30 documentos? Puede ser, por ejemplo, tirarlos a la basura, automatizarlos o... Es muy buena pregunta. El approach que tenemos nosotros en la empresa y que yo seguí antes también es la documentación como código, ¿vale? Entonces, la documentación debería ser algo vivo, que se actualice, que sea colaborativo y que al final resida en un repositorio y que no lo tenga cada uno en su portátil. Obviamente puede ocurrir pues, que sea difícil de mantener, que escalemos, que tenemos mucha documentación, pero al final creo que es la mejor forma de abordar ese tipo de situaciones, documentación como código. No sé si contesta tu pregunta, si no luego offline le damos una vuelta. Gracias.
Vale, pues muchas gracias por vuestra atención. Un placer.